cátedra, yo no trabajo acá en el jurado, así que yo puedo opinar libremente, la cátedra es libre, más allá de un saludo a todos los alumnos del curso semipresencial, y los que están acá pueden preguntar los temas que quieran, ¿ya? Yo no tengo restricción de hablar, a veces los amigos del jurado sí no pueden adelantar opinión, pero creo que acá estuvieron haciendo unas consultas, hay cosas que ellos no pueden opinar, nosotros que somos independientes, como yo, abogados independientes, sí podemos, creo, dar nuestra opinión un poco más libre, digamos, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la administración electoral y la democracia. Espero que los temas que acá se aborden les sea de utilidad. Soy abogado, he trabajado acá casi del 2001 al 2010, he trabajado en la OMPE, tengo un instituto de Derecho Electoral. Mañana en todas las redes sociales, a partir de las 11 de la mañana, estamos lanzando el manual de candidatos para las elecciones de enero. Ahí lo pueden bajar en las redes y lo pueden consultar. Bien, bueno. Para hablar de administración electoral, vamos a primero señalar, que este término puede ser entendido de dos maneras, digamos, tiene dos acepciones. Es necesario usar el micro, ¿no? Tiene dos acepciones. La primera es una acepción institucional, que significa que la administración electoral viene a ser el conjunto de órganos en el aparato del Estado que se encargan de organizar las elecciones, de llevar a cabo los procesos electorales. Entonces, la administración electoral es entendida como los órganos estatales que realizan las elecciones. Para hacerlo un poco más entendible, por ejemplo, en el Perú, ¿qué órganos administran justicia? No, administran justicia ordinaria. La administración de justicia, cuando hablamos del Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no es cierto? Son los órganos del Estado que se encargan de administrar la justicia. Cuando hablamos de administración tributaria, estamos hablando básicamente de o la SUNAT o las municipalidades a través de sus órganos de rentas, ¿no? Entonces, en el caso electoral, administración electoral, ya saben, es la organización del Estado o la entidad del Estado, que en este caso en el Perú no es una sola, ya vamos a ver que son varias, que se encargan de las elecciones. Y hay una acepción administrativa sobre lo que es la administración electoral, que básicamente está referida a la variedad de actividades, de procedimientos, de procesos y en general todos los pasos que implica hacer un proceso electoral. Entonces, administración electoral, una cosa es el concepto en el ámbito institucional, que son los órganos que hacen las elecciones, y otro concepto es ya en el ámbito, en la acepción administrativa, que señala que es la gestión y procesos. Administración electoral es la gestión del proceso electoral y los procesos que implica hacer un proceso electoral. Hoy no vamos a hablar de lo que es hacer un proceso electoral, pero en general el proceso electoral, cuando se organiza un proceso electoral en cualquier ámbito, no solo a nivel nacional, por ejemplo, si tú eres miembro de una asociación, tienes tu asociación, eres miembro de un club, hasta de la PAFA, en general todo cuando se hace una elección, hasta la más chiquita, tiene casi los mismos pasos. Hablamos del ciclo electoral. ¿Y cómo se inicia todo proceso electoral? Con la convocatoria de elecciones, el cronograma electoral, el padrón electoral que hay que hacer, que está registrado todos los votantes, la inscripción de los candidatos, resolver si los candidatos son aptos o no, la campaña electoral, las elecciones, el día de la votación, luego viene la impugnación de los resultados, la resolución de esas impugnaciones y finalmente viene la proclamación del ganador y la entrega de credenciales. Es decir, toda una secuencia, paso por paso, que la deben hacer, no solo en las elecciones, como digo, nacionales o subnacionales, ¿no?, sino en cualquier elección en las sociedades intermedias donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, todos acá son profesionales, miembros de colegios profesionales, son universitarios, hay de todo, ¿no? Hasta en la universidad, por ejemplo, cuando votas para el consejo de facultad, el consejo universitario, todo ese proceso electoral cumple un ciclo, es decir, cumple todos estos pasos. Me pueden interrumpir en el momento que quieran, ¿ok? La tipología de la administración electoral o tipos de administración electoral que existen en el mundo. No hay un solo tipo de administración electoral o de organismos electorales. Primero lo hemos clasificado por el grado de independencia con respecto al Ejecutivo. En esta categoría de administración electoral, y para no confundirnos los órganos electorales,
con independencia respecto al Ejecutivo, vamos a encontrar aquellos organismos electorales tipo el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, que son independientes del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República no tiene injerencia en la dirección, en el nombramiento de los miembros del órgano electoral. ¿Okay? Ese es un primer modelo. El primer modelo de organismos electorales o de administración electoral es aquel en el cual hablamos de comisiones porque en Estados Unidos el órgano que hace elecciones se llama comisión electoral, tribunales electorales porque en la mayoría de países de Latinoamérica son el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Electoral, nosotros nos llamamos Jurado Nacional de Elecciones, que es un tribunal. Estos tribunales o estas comisiones son independientes del Ejecutivo y tienen plena responsabilidad sobre los procesos y son autónomos. Es el caso más común de las democracias en América Latina, organismos electorales separados del Poder Ejecutivo. ¿Eso qué significa? Que el presidente de la República no interviene en la designación, en la composición de los miembros de esos tribunales. No es como que el presidente nombra a los ministros, por ejemplo, ¿no? O el Ejecutivo nombra a los vocales del Tribunal de Administración, del Tribunal Fiscal, por ejemplo, ¿no? El Tribunal Fiscal, Tribunal de Minería, ¿qué otros tribunales administrativos hay? ¿Recuerdan alguno? El Tribunal Registral, etcétera. Todos esos miembros de esos tribunales, esos vocales, son designados por el Ejecutivo. En cambio acá nuestros magistrados del Tribunal Electoral, en este modelo, no son designados por el presidente de la República o por el Ejecutivo. Hay una autonomía del poder, digamos. Una segunda categoría o tipos de administración electoral son por la realización de funciones separadas en diferentes órganos desconcentrados. Están separados entre sí e independientes del Poder Ejecutivo. Normalmente se trata de dos entidades, una encargada de la parte logística, digamos, de la organización, y otra que se encarga de la supervisión y de la parte judicial o resolver los conflictos electorales. Nosotros el Perú nos encontramos en este segundo modelo. ¿Por qué? Porque nuestra administración electoral, nuestros órganos electorales están separados entre sí, eso es decir, hay más de un organismo electoral y además es independiente del Poder Ejecutivo. Nuestro modelo es que hay la OMPE, el Jurado y el RENIEC. Eso lo vamos a ver en un momento. En Colombia, por ejemplo, está la registraduría, que es la que viene a ser como la OMPE o el RENIEC, tiene las dos funciones, la del registro del padrón electoral y la de organizar elecciones, y hay un tribunal electoral, o un Consejo Nacional Electoral se llama ya. Luego tenemos un tercer tipo de administración electoral que se caracteriza o se diferencia porque el órgano encargado de la función jurisdiccional, ¿no? Hay un órgano, en este caso, que administra justicia electoral separado del Poder Ejecutivo, pero las funciones electorales, es decir, quien organiza las elecciones, es el Poder Ejecutivo. Este modelo, ¿no? Está aplicado en Argentina, por ejemplo, que acaba de hacer elecciones hace un par de semanas, o hace una semana. Allá las elecciones las hace el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, que es parte del Ejecutivo, organiza todas las elecciones. Es decir, las funciones de la OMPE las hace el Ministerio del Interior. Pero quien supervisa o resuelve los conflictos es la Cámara Electoral de Argentina. Es un órgano independiente del Poder Ejecutivo. También pasa con España. En España, por ejemplo, las elecciones las hace el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, y el órgano que resuelve la justicia electoral es la Junta Electoral se llama. Bien. Luego tenemos un cuarto tipo de administración electoral, ¿no? Que en este caso el órgano ejecutivo encargado de realizar es uno solo, ¿no? Es un solo organismo que se encarga de realizar a cabo las elecciones. Este modelo nosotros lo teníamos hasta la Constitución del 79, es decir, hasta que se modificó con la Constitución del 93.
un solo órgano hacía las elecciones, ¿no? No había más órganos. El jurado era el único que se encargaba de hacer las elecciones. Luego vemos la autonomía e independencia. La naturaleza de la administración electoral o de los organismos electorales es la autonomía que deben tener y la independencia de los poderes del Estado. Debe ser independiente del Poder Ejecutivo, debe ser independiente del Congreso, del Poder Legislativo y debe ser independiente del Poder Judicial. Esa es la característica que debería tener una administración electoral. ¿Por qué? Porque lo que administra es, ¿qué administramos? Procesos electorales donde se debe respetar la voluntad popular. Y entonces el árbitro que resuelve las controversias que surgen en el proceso electoral y que finalmente va a determinar quién gana, más allá que en las urnas los electores han decidido una u otra cosa, ya ven lo que pasa como en países como en Bolivia, que se decide una cosa y la noche a la mañana el órgano electoral, que no es autónomo al parecer, cambia los resultados y hay un fraude. Eso pasa cuando no hay autonomía e independencia. Allá el organismo electoral aparentemente respondería a intereses del Ejecutivo, no se respeta su independencia y su autonomía. Entonces, la característica de un órgano electoral es que deben ser autónomos de los tres poderes, no debe haber injerencia. Presupuesto, en eso sí no son independientes, la administración electoral no tiene autonomía en el tema presupuestal. Por lo general y en casi todos los lugares el Poder Ejecutivo es el que maneja la chequera, digamos, son los que determinan si te dan el presupuesto o no, y a lo mucho lo que hace el organismo electoral o la administración electoral es formular su presupuesto y presentarlo para que finalmente las instancias respectivas, dependiendo del país, le apruebe el presupuesto. ¿Okay? Puedes pedir 100 y ahí te dan menos, ¿no? Ahora, en el caso del Perú es particular porque que la OMP, el jurado del BENIEC le digan al presidente de la República mi presupuesto es tanto y que el presidente o el MEF diga no tengo la plata o te voy a dar la mitad, qué sé yo, podría ser interpretado como que el presidente de la República, en este caso el Poder Ejecutivo, está impidiendo el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, está impidiendo hacer elecciones. Y eso ya sería entrar en una causal de vacancia del presidente por infracción constitucional. El presidente de la República, en el ejercicio del poder, solo puede ser vacado por algunas causales, entre ellas por impedir el funcionamiento de los organismos electorales. Entonces, por ahí es que se puede, por lo general, cuando los organismos electorales en el Perú al menos piden presupuesto para las elecciones, casi siempre se le da casi todo lo que piden, digamos. No, el MEF no le hace muchos recortes porque puede ser utilizado como un argumento de que están tratando de impedir, de entorpecer las elecciones. Finalmente le dan la plata, OMP, Jurado y BENIEC tienen que gastarla de la mejor manera y porque si no, obviamente eso está bajo control de la Contraloría y si no gastan todo, luego esa plata revierte al fisco. Por eso que el Ministerio de Economía no tendría por qué hacer mucha objeción al presupuesto que se presenta a los organismos electorales porque son los que conocen mejor cuánto es lo que podría demandar hacer unas elecciones. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto va a costar las elecciones que se van a hacer en enero? ¿No? ¿De soles? Muy poquito. 126 millones de dólares, digamos. Va a costar el presupuesto que han presentado y se les ha aprobado en promedio es de 440 millones de soles. ¿Ya? Eso es lo que va a costar el hacer elecciones extraordinarias. Ahora veamos las características de la administración electoral por el nombramiento de sus miembros. O cuando hablamos de sus miembros, de quienes integran estos tribunales electorales o, digamos, organismos electorales. En el Perú no es uno solo, son 3. En la mayoría de los casos, ¿no?, de designación de funcionarios, reposa en organismos políticos, sea el presidente de la República, el Congreso o en los mismos partidos políticos. En otros países, por ejemplo en México, el INE, que es el Instituto Nacional Electoral, los miembros de este INE son designados por los partidos, tienen sus propios representantes que los eligen en el Congreso. Hay otros lugares donde el presidente de la República tiene una cuota y de 5 miembros puede proponer a 1, a 2.
cada país tiene su propia modalidad de elegir a los miembros. La cosa es que hacen un balance. El presidente pone uno, dos, el Poder Ejecutivo pone unos otros cuantos, entonces hay un balance. El modelo peruano creo que es el modelo que más autonomía, miren, el modelo peruano es el que brinda más autonomía a los organismos electorales, sobre todo al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro Jurado Nacional, que está integrado por 5 miembros, ahora vamos a ver que cada miembro es elegido por órganos distintos. Al presidente lo elige el Poder Judicial, al segundo miembro lo elige el Ministerio Público entre los fiscales supremos, un tercer miembro es elegido en una elección por el Colegio de Abogados de Lima, entre todos los abogados. Hay un paréntesis, discriminatoria ahí la Constitución porque los abogados del resto del país no eligen, solo Lima. Si eres colegiado en el Cusco no votas por el miembro del Jurado Nacional, pero ese es otro tema. El cuarto miembro lo eligen las facultades de Derecho de las universidades públicas entre exdecanos de Derecho, y el quinto miembro lo eligen los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas entre sus exdecanos. Es decir, vamos a encontrar a 5 personas que vienen elegidos por distintos ámbitos, pero ninguno de esos ámbitos está ligado al poder, salvo de la Corte Suprema, que hay un miembro que viene del Poder Judicial, pero otro viene de la Fiscalía, pero los otros vienen de la sociedad civil, que son los abogados, y la academia. Entonces no responden, digamos, ni al Congreso, es decir, no hay una relación directa del miembro del Jurado Nacional con un partido político, ni por el lado del Congreso, ni por el lado del Ejecutivo. Distinto con el Tribunal Constitucional. Más allá de que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de la defensor, intérprete de la Constitución y que resuelve en última instancia los temas constitucionales, incluso puede resolver un tema electoral en amparo, pero es un órgano que sí está vinculado al poder político, ¿o no? Porque los miembros del tribunal, los 7, son elegidos por el Congreso. Y obviamente en la elección los congresistas eligen a alguien afín a él, cosa que no pueden hacer en el jurado porque no tienen manera de influenciar en los órganos que eligen. Entonces, creo que esa es la bondad de nuestro modelo de justicia electoral. Un órgano, por lo menos, en el papel, garantiza la independencia de sus 5 magistrados. En el caso de la OMP y el RENIEC, también estos organismos tienen un solo jefe, cada uno hay un jefe de OMP y un jefe de RENIEC, pero su designación no está vinculada al Poder Ejecutivo, es decir, no hay ni un ministro que intervenga en su designación, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República no interviene en la intervención, tampoco el Congreso, lo elegía hasta hace poco el Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora ya no existe. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura ha cambiado de nombre y se llama Junta Nacional de Justicia. Este es el organismo que tiene que elegir al jefe de la OMP y al jefe de RENIEC. Igual, esa Junta Nacional de Justicia está integrada por 7 magistrados, 7 personas que ahora salen de un concurso público. Ayer creo que fue el examen para justo estamos en el proceso de seleccionar a los miembros de esta Junta Nacional de Justicia. Lo va a seleccionar una comisión que incluso está designada por el jefe del Defensor del Pueblo, Contraloría, presidente del Poder Judicial, Ministerio Público, son como 5 o 6, es decir, separados del poder político. Entonces, les da cierta autonomía del poder a quienes lleguen a ser jefes de OMP y RENIEC. Entonces, digamos que el modelo peruano tiene esa bondad. Es creo que, digamos, un modelo mucho más autónomo e independiente que otros modelos que podemos ver acá cerca, ¿no? En países vecinos. El periodo de ejercicio en la administración electoral, la regla es que esto habla de cuánto tiempo eres miembro de un órgano electoral, cuánto tiempo eres juez electoral o jefe de la OMP o RENIEC, para ponerlo más claro. Por lo general se ha podido observar en la experiencia de las demás, en la experiencia comparada, digamos, que el cargo del magistrado del organismo electoral coincide con los periodos electivos de orden nacional. Es decir, por lo general coincide con el mandato que tiene un presidente o un congresista, entre 4 y 5 años, ¿no? Que es lo que dura en casi todos los países el mandato de presidente o congreso. Más o menos esos modelos tratan de que, lo que quiero decir es que este modelo lo que busca es que el cargo de juez electoral
coincida con una sola elección, ¿no? Es muy raro los casos donde se puede repetir, por lo menos de inmediato, el cargo de juez electoral. En el Perú se permite, por ejemplo, hay reelección por un periodo. El juez electoral y también los jefes de OMPI y RENIEC son elegidos por 4 años. Por 4 años. Luego de esos 4 años dejan el cargo salvo que puedan ser reelectos. ¿Bien? En cuanto a la remoción, en la mayoría de los modelos reciben el mismo trato que se le da a los altos dignatarios o a los altos funcionarios del Estado, lo cual significa que su destitución solo procede por violaciones de la Constitución o por delitos y que ha decidido el Congreso. Eso hablo del antejuicio político que podría dársele a cualquier dignatario o alto funcionario. Te estoy hablando de otros países en realidad, porque en el Perú los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no son sujetos a denuncia por infracción constitucional. Por lo tanto, el miembro del Jurado Nacional de Elecciones no puede ser destituido por el Congreso. Y esa es otra bondad de nuestro modelo porque brinda cierta, cierta protección al miembro del jurado para que no pueda ser destituido por el poder político, que son los partidos que están en el Congreso. Porque te podrían abrir una causa por una infracción a la Constitución que ellos consideran, cuando consideran que eres un juez electoral que no es amigo del partido X, digamos, ¿no? O porque te consideran más afín a otro partido y la idea sería sacarte del tribunal electoral. Podrían llevarte a la comisión a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego a la permanente y luego destituirte. Por lo menos en el modelo peruano eso no hay. Es bien difícil sacar en realidad a un miembro del jurado del cargo, ¿no? Incluso su cargo es irrenunciable en los periodos de elecciones. En este momento que estamos en proceso electoral, un miembro del jurado no puede renunciar a su cargo. No puede, salvo que sea algo de un impedimento imposible de superar, ¿no? Pero en general la ley prohíbe que renuncien en época electoral. Y removerlos no hay forma, la ley no está establecida, salvo que el pleno del jurado internamente pudiera acordar que se retire un miembro del jurado por alguna falta grave, pero en la ley orgánica del jurado no está establecida tampoco. En el caso de la OMPE y RENIEC, sí, el jefe de la OMPE y el RENIEC sí puede ser destituido por la Junta Nacional de Justicia, que es el órgano que lo nombró. Y ahí sí existen procedimientos de suspensión del cargo o destitución por falta grave, comprobada. El caso de la OMPE es particular, porque había un jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, que en este momento se encuentra suspendido del cargo. Por lo tanto, quien es jefe de la OMPE en este momento es una persona que está de manera interina. ¿Por qué? Porque el proceso de suspensión, de destitución de Adolfo Castillo por las infracciones graves que habría cometido, no llegó a concluir porque se desapareció el CNM, ¿se acuerdan? Desactivaron el CNM, sacaron a todos los magistrados y no hay CNM, no hay un CNM. Tiene que ser la Junta Nacional de Justicia, cuando se complete, la que vaya y elija resuelva ese procedimiento sancionador contra el jefe de la OMPE suspendido. Y si lo destituye, recién harán un concurso para elegir uno nuevo. Luego veamos la historia de la administración en el Perú. A pesar de que nuestra vida constitucional es precaria, veamos que ya están hablando de hacer una nueva constitución, tenemos una constitución, ¿saben cuántas constituciones tenemos? 12, ¿no? 2. Estados Unidos tiene una. Nosotros cada cierto tiempo queremos una nueva constitución. Pero bueno, a pesar de esta precaria vida constitucional, el Perú tiene una sólida y respetable tradición jurídica en materia electoral. Ha pasado por ciertas etapas, ahora la vamos a revisar. La primera etapa de nuestra evolución electoral data con la independencia en 1821 hasta 1895, es decir, casi más de 70 años que duró esa primera etapa. La ley de abril de 1861 compendía la legislación electoral desde la fundación de la República, es decir, había un compendio electoral, pero en ese momento la administración electoral, digamos, la justicia electoral, estaba en manos de los propios electores y
O sea, la elección las hacían los ciudadanos y quien administraba la justicia era el Congreso. Bueno, ahí creo que había injerencia política. La segunda etapa, 1895 a 1931, nace con la República Aristocrática, así se llama en la historia del Perú, la aristocracia, donde todos los aristócratas empezaron a sucederse en el poder. La ley de elecciones del 20 de noviembre de 1896 fundó realmente nuestro régimen electoral. A partir de ahí se acabó los colegios electorales y se consagra el sufragio directo, público y en doble cédula que rigió hasta 1931. Luego viene la tercera etapa, que la Junta Electoral Nacional, a través de las juntas departamentales y provinciales, eran los que designaban a su vez a las mesas receptoras de sufragio, y esta es la que controlaban todo el proceso electoral. Ese era el modelo en la segunda etapa. Luego, en la tercera etapa, nace ya el Jurado Nacional de Elecciones, con el Estatuto Electoral de mayo del año 31. Con ese estatuto, y el jurado siempre celebra su aniversario en esa fecha, es que se instituye el Jurado Nacional con la finalidad de que ejerza todas las funciones electorales en realidad. ¿No? La vigilancia o la fiscalización, el registro electoral, antes quien te daba la libreta electoral era el jurado, y en general todos los actos inherentes a las elecciones estaban encargadas al Jurado Nacional de Elecciones, quien tenía plena autonomía. La cuarta etapa es en el año 79, se constitucionaliza la conquista en materia de sufragio, escrutinio, es a partir de esa constitución que el voto es universal, es decir, se le reconoce a todos los peruanos sin distinción de ninguna clase, y se reconoce la existencia, autonomía y estructura del jurado, al que se les vincula de los poderes del Estado, y es un órgano, digamos, era en ese momento, con la Constitución del 79, el cuarto poder. Y la etapa actual de nuestra administración electoral se basa en la Constitución del 93, en el cual, en un contexto que hasta ahora se cuestiona, se fragmenta al jurado en tres. Se le quita las funciones del registro y del padrón y se le da al RENIEC, organismo que además se encarga de los actos registrales, de nacimiento, etcétera, y se crea la OMPE como el órgano autónomo que se encarga de toda la parte de planificación y organización, la parte logística de hacer las elecciones. Y ese es el modelo que estamos actualmente nosotros teniendo en este país. Creo que ya el modelo como que se ha, ¿cómo podríamos decirle? Se ha acentuado, ya funciona mucho mejor. Al principio, no sé si ustedes se acuerdan, pero hace años había muchos roces entre el jurado y la OMPE, sobre todo porque no hay en realidad en la norma expresamente que diga que el jurado es la cabeza del sistema, la OMPE y jurado, la OMPE, jurado y RENIEC en realidad tienen el mismo nivel. Los tres son órganos constitucionales autónomos, pero tiene que haber siempre alguien, pues, un órgano rector, porque si no, uno hace una cosa, el otro hace otra cosa, y en realidad la Constitución señala que el jurado fiscaliza y vela por el cumplimiento de la normatividad electoral. Y además, la propia Constitución reconoce que las resoluciones de la OMPE y el RENIEC pueden ser apeladas ante el jurado, que resuelve en última instancia. Entonces, en el fondo sí, el constituyente, el legislador consideró que el jurado tenía cierta preeminencia sobre los otros dos órganos. Eso al principio no se entendía y generaba roce entre ellos, y ahora creo que eso ya se entiende un poco mejor y ya la relación fluye entre ellos. Y bueno, los organismos electorales, ya saben que son tres, y solo quería acá aclarar algo, ¿no? En la Constitución Política del Perú, en el artículo 177, a los organismos electorales, a la administración electoral, se le ha dado una denominación equivocada, ¿no? En el 177 dice: el sistema electoral peruano está conformado por OMPE, jurado y RENIEC. Ahí se equivoca la Constitución, porque no debería decir el sistema electoral, sino debería decir la administración electoral del Perú está conformada por tal. ¿Por qué? Porque al utilizar el tema sistema electoral se equivoca la Constitución, porque el sistema electoral es un concepto diferente en la
en la ciencia política y en las ciencias sociales. ¿Bien? ¿Qué es el sistema electoral? El sistema electoral en la ciencia política se llama a las fórmulas o mecanismos que se utilizan para convertir los votos en escaños. Eso es el sistema electoral, todos los procedimientos a través del cual uno vota y finalmente se vuelve congresista, presidente o alcalde, todas esas fórmulas que están en la ley, a eso se llama sistema electoral. Por ejemplo, la cifra repartidora, que es parte de nuestro sistema electoral, que significa que los escaños se van a asignar, eso lo vamos a ver el miércoles, la cifra repartidora. Hoy día me han encargado que reemplace a un profesor, así es que me van a tener que aguantar un día más. Eso, ¿cómo es que los votos se convierten en escaños? A través de la cifra repartidora, por ejemplo, o por qué el presidente de la República, si no gana en primera vuelta con más del 50% más uno de los votos, tiene que ir a una segunda vuelta. Eso es parte de lo que se llama en la ciencia política sistema electoral, no los organismos electorales. Eso es lo que quería aclararles. Bien, clasificación de los organismos electorales. Organismos independientes o dependientes del Poder Ejecutivo, constitucionalmente autónomos. Bueno, eso ya lo vimos. En el Perú los organismos electorales son 3, ya lo sabe, nuevamente lo he repetido varias veces. El jurado es un organismo con personería jurídica de derecho público, tiene como finalidad garantizar el derecho a elegir y ser elegido, tutelando el respeto y cumplimiento de la voluntad popular. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, además de administrar justicia, es el que vela, fiscaliza que las elecciones sean transparentes, que las elecciones respeten la voluntad popular. El jurado es el garante de la voluntad popular en realidad. La composición, ya se las dije hace un rato, los 5 miembros se eligen, como les mencioné, y sus funciones básicas son la fiscalizadora, como dije. En el artículo 178 de la Constitución señala que fiscaliza la legalidad de los procesos electorales y las consultas populares. Tiene una función de registro porque el jurado registra a los partidos políticos, es el que inscribe, el jurado es el que inscribe a los partidos políticos. También tiene una función registral respecto a las encuestadoras, registra a todas aquellas empresas que van a hacer encuestas sobre opinión pública. Función normativa, porque la Constitución le da función normativa al jurado para emitir los reglamentos que le permitan cumplir su función. La función jurisdiccional, porque claro, el jurado administra justicia en materia electoral en última y definitiva instancia, e incluso dice que sus decisiones son irrevisables en otra instancia, digamos. Aparentemente, el espíritu del constituyente era que lo resuelto por el jurado quede en piedra y no pueda ser revisado. Luego ya con el avance del derecho constitucional en el Perú, con el Código Procesal Constitucional que señala que no puede haber ningún órgano del Estado exento del poder del control constitucional, es que el mismo Tribunal Constitucional ha sentado precedente de que el Jurado Nacional de Elecciones no está ajeno al tribunal y por lo tanto el tribunal sí puede revisar las decisiones del jurado en última instancia. Es decir, lo que dice la Constitución en un artículo específico de que el jurado resuelve en última y definitiva instancia, pues ya no es verdad. Por lo menos porque los precedentes del tribunal han señalado que sí. Claro, es muy cuidadoso el tribunal para examinar una decisión del jurado. Y además, cuando las examina, por lo general ya los resultados de las elecciones se produjeron y por lo tanto no se puede retrotraer, ¿no? Y se causa ahí lo que es que dice ahí, ya hay los hechos consumados. Por lo tanto, ya el tribunal no te… Por ejemplo, si eres un candidato que no te dejó postular el jurado porque te tacharon, interpones tu amparo, pero mientras el amparo va a la primera instancia, a la segunda instancia, y vas en agravio al tribunal, ya va a pasar un año, creo, ya están elegidos, el alcalde ya está en el cargo, que no te van a reponer y no van a hacer las elecciones, ¿no es cierto? Entonces ahí lo único que queda es una sanción y una indemnización para el afectado, pero no te van a reponer de candidato, porque en el Perú no existe el amparo electoral, no existe el amparo ordinario que tiene desde etapas. Diferente sería si, por celeridad en el proceso, la resolución del jurado, en vez de pasar por el juez de primera y el constitucional y el segunda, que es la sala, de frente vaya en agravio al tribunal, y cosa que el tribunal sí resolvería en un plazo cortísimo en materia electoral, pero eso no hay.
Entonces, el amparo en realidad no repara el daño, porque las acciones constitucionales lo que buscan es reparar el daño que se ha causado al ciudadano. En este caso, por los plazos que demora el amparo, el daño es irreparable, se vuelve irreparable cuando ya, pues, si tú no fuiste candidato y ya, ya pasó la elección y ya eligieron a otro y le dieron su credencial, ya no te van a, cuando resuelvan, ya no van a decir, sí, el señor puede ser candidato, pero ¿y en qué elección? Si ya pasó, ¿no? Pero bueno, esa es la función jurisdiccional y finalmente tiene la función educativa que está reconocida en la ley orgánica del jurado. El jurado hace tareas de educación electoral, las comparte en realidad con la OMPE, ese es un tema de duplicidad de esfuerzos, pero el jurado, la ley le reconoce la función, es por eso que incluso tiene esta escuela electoral que está reconocida incluso en la propia ley orgánica del jurado. Esta escuela es reconocida a nivel latinoamericano porque es pionero el jurado en tener este tipo de escuela y la tarea que hace es muy, muy interesante, ¿no? Era un cherry por lo que me han invitado. Luego tenemos a los jurados electorales especiales, que son la primera instancia cuando el jurado administra justicia electoral y en general cuando hace sus tareas en elecciones, cuando el jurado cumple sus funciones durante un proceso electoral, no lo puede hacer solo, porque el jurado en realidad es un órgano que, si bien es cierto, tiene dependencias en casi todos los departamentos. Estas son para funciones administrativas ajenas a la justicia electoral o la fiscalización, por ejemplo, que son las más importantes en una elección o inscribir listas de candidatos. Para garantizar la doble instancia es que la ley reconoce que en una primera funcionan los jurados electorales especiales. Son órganos temporales, es decir, no existen los jurados electorales especiales solo existen para la elección. Se convoca elección, se hace el sorteo o la designación de los miembros, acaba la elección y esos señores regresan, uno al Poder Judicial, porque viene del Poder Judicial, el otro al Ministerio Público, y el otro es un ciudadano como nosotros que de un sorteo puede salir elegido, pero solo por el periodo que realizan las elecciones. ¿Bien? Y la OMPE también, para cada proceso electoral, la OMPE descentraliza sus funciones a través de las ODPs. Pero acá estoy con la OMPE yo. Eso ya lo dije. Las funciones de la OMPE es organizar los procesos, elaborar la cédula, recibir los padrones, hacer la divulgación de los pasos de las elecciones, computar los resultados, etcétera, ¿no? De esto estaba hablando. En elecciones, la OMPE descentraliza sus funciones en las oficinas descentralizadas de procesos electorales, las ODPs. Se instalan a nivel nacional y son los encargados de organizar y ejecutar todas las acciones para hacer las elecciones en un determinado lugar. Por ejemplo, para esta elección de enero se están instalando 60 ODPs. No necesariamente van en cada capital de departamento, obviamente sí, pero en algunas provincias dependiendo del territorio. Saben que nuestro territorio es tan accidentado y tan grande que lo que busca es que una ODP administre un cierto territorio y un número de votantes. Y finalmente viene el RENIEC, que es un organismo autónomo también, que como dije se le dio las funciones del registro e identificación de las personas. Mantiene el registro único de identificación, ¿no?, sobre la base del cual se elaboran los padrones electorales. Su jefe, ya lo dije, que es nombrado por el RENIEC, las funciones. En materia electoral, tiene varias funciones, ¿no?, pero en materia electoral está solo la de preparar y actualizar el padrón electoral y proporcionar al jurado y la OMPE la información para el cumplimiento de funciones. Las demás funciones son ajenas en realidad al proceso electoral. Bien, y luego ya entramos al tema segundo, que es democracia. ¿Cómo vinculamos a los organismos electorales o a la administración electoral con la democracia? Pero primero, ¿qué es democracia? ¿Qué entiende por democracia? Alguien que me diga qué es democracia. Ahí está ahí. ¿Cuál es el concepto básico que hemos aprendido desde chiquito de democracia? Gobierno del pueblo, dice Andrea. Andrea es una política reconocida. Era la regidora más joven en Lima hasta el año pasado. Es un cherry para Andrea. El poder del pueblo, ¿no? Es el poder del pueblo. ¿Por qué? Porque democracia es demos, en griego, demos, pueblo, y kratos, poder. Poder del pueblo. Bien. Ese es el concepto básico que más hemos trabajado, pero el concepto de democracia
ha ido evolucionando. Ya no solo es el poder del pueblo, en realidad, porque el pueblo no puede gobernar solo, acá hay variantes, pero además porque siempre estábamos acostumbrados a decir que, claro, como es el poder del pueblo, es mayoría manda, ¿no? No es democrático porque mayoría manda. Digamos que acá elegimos, somos no sé cuántos somos, 18, ¿no? 17, qué sé yo. Y yo les digo, les voy a invitar a cenar. Es mentira, pero los voy a invitar a cenar. Ya, pero vamos a comer pizza, pollo, hamburguesa, ¿qué vamos a comer? Ya, votación, ¿no? Votación. Y entonces, mayoría manda que comamos pollo a la brasa. Pero ¿qué pasa si a una persona acá le da alergia al pollo a la brasa? ¿No? O no le gusta el pollo a la brasa. ¿Lo obligamos a comer pollo a la brasa porque mayoría manda? ¿Ah? Porque mayoría manda es democracia, ¿no? Pues no, si hacemos eso, ya esa mayoría sería autoritaria. Entonces, el concepto de democracia ha ido evolucionando y si bien es cierto, la democracia es el gobierno de las mayorías, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una forma de decidir quién gobierna, es el gobierno de las mayorías, pero que respetan, ¿no? E incluyen a las minorías. Eso es ahora la democracia. Ya no es solo el gobierno de la mayoría, sino es el gobierno de la mayoría, pero respetando e incluyendo a los sectores minoritarios. Y también podríamos decir que democracia pues, es una forma de vida, en realidad es diferente vivir en democracia que vivir en autoritarismo, ¿no? No es lo mismo vivir acá que vivir en Cuba y vivir en Venezuela, formas de vida. Es una manera como se organiza la sociedad, de manera democrática, a través de elecciones, organizamos y es un sistema de gobierno. Tiene 3 acepciones, en realidad, para discutirlas cada una. Comentarios al respecto, la democracia resulta inviable sin una educación cívica política, ¿no? Sí, porque si no hay educación, pues nuestra democracia se pervierte y de una democracia se puede volver en una dictadura, en una dicta blanda, como decimos, yo por ejemplo en este momento que se ha disuelto el Congreso, para mí es una dicta blanda. No estamos en una dictadura perfecta como se conoce, porque no salieron los tanques, pero de cierta manera el gobierno ya no es un gobierno constitucional y democrático porque no tiene Congreso, no respetó la Constitución. Pero como no tenemos educación cívica, política, la gente aplaude. 85% aprueba la disolución porque el Congreso es malo. Los congresistas se robaban la plata y no administraban presupuestos. Pero aplaudimos y la prensa aplaude, ¿no? Claro, si fuéramos más democráticos, rechazaríamos, por lo menos cuestionaríamos. Si no se cuestionaba, el Tribunal Constitucional no iba a admitir la demanda competencial incluso. No, que no cumple la formalidad porque no hay Congreso. Obvio, pues, si lo has disuelto no hay Congreso, pues paloma. ¿Quién va a presentar la demanda? No, pero la comisión permanente no puede. Pero no puede, pues, porque no existe. Pues la has disuelto, déjalo presentar a la comisión permanente. Si no pasaba eso, no se respetaba la ley. Pero bueno, y claro, cuando no hay educación, a los caudillos, ¿no? a los demagogos se les aplaude, ¿no? Entonces la democracia requiere inteligencia, lealtad constitucional. Nosotros debemos conocer la Constitución y primero debemos respetar y defender la Constitución, ¿no? Y es por eso que la Constitución es a la vez fuerte pero a la vez frágil. La democracia es fuerte pero a la vez frágil. Es fuerte porque cuando se practica bien, pues creo que defiende a todos. Pero es frágil porque a veces se encuentran maneras de dañarla o de quebrarla. Repetimos, ¿no? Es básica la educación en valores democráticos. CAPEL es una organización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un centro de asesoría para procesos electorales, es un organismo de la OEA, perdón, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica a todos los países en materia electoral y tiene un diccionario, el Diccionario de Derecho Electoral de CAPEL, y reconoce o define a la democracia como el sistema de gobierno donde las decisiones sobre la marcha de la comunidad las toma el pueblo, entendido como todos los habitantes con edad suficiente que forman parte de la sociedad. Esa es la definición que da CAPEL. ¿Bien?
Pero bueno, ya solo por el hecho de que decimos que somos una democracia y hacemos elecciones, ¿ya somos democráticos? ¿Ya somos una democracia? Claro, la democracia es imperfecta, ¿no? Llegar a la democracia perfecta es muy difícil. Pero Robert Dahl, que es un politólogo americano, ha señalado que hay 7 exigencias mínimas que debería tener una democracia para ser considerada como tal, digamos, ¿no? Y está vinculada a esto a los organismos electorales, a la administración electoral, porque deben tratar de garantizarlo. Sí. Igualdad del voto, son 5, ¿no? Ha identificado 3, perdón. Es que luego son 7 las instituciones políticas claves que también habla Dahl. Pero las exigencias mínimas son igualdad del voto, participación popular efectiva en los procesos de deliberación y elección, control efectivo sobre el gobierno y la administración pública. Estas 3 cosas, como mínimo, se deben identificar en una democracia. Igualdad del voto, ¿qué significa? Que el voto es tuyo, el mío, el de ella, el de él, vale lo mismo. En una democracia no es que todos vamos a ser iguales porque vamos a ganar lo mismo, vamos a poder vivir en el mismo sitio, estudiar lo mismo, no. Creo que la única manera hasta ahora de que poder ser iguales en democracia, ¿cuál es? El momento de votar. Ni tú ni yo valemos menos o más. Tu voto vale 1, el mío vale 1. Ahí está la igualdad. No hay que porque yo pago más impuestos, porque tengo mi maestría o mi doctorado, valgo más que tú. No. Todos valen lo mismo, un voto. Participación popular efectiva en los procesos de liberación, es decir, que se permita participar en todos los procesos de liberación, en el debate público, en las elecciones, etcétera, y que hayan mecanismos de control del gobierno y de la administración. En este momento no hay, porque hay un presidente de la República con su ejecutivo que no tiene un Congreso que le haga el balance del poder. Y Dahl identifica 5 instituciones políticas claves para hacer una democracia como mínimo. El control político sobre el gobierno es realizado por representantes electos, es decir, los congresistas, que en este momento no hay, pero van a haber en enero. Tales representantes son elegidos en elecciones libres e imparciales. Hay que ver si son libres e imparciales. Prácticamente todos los adultos tienen derecho al voto. Prácticamente, porque no todos, porque hay algunos adultos que están sentenciados en última instancia, etcétera, que no pueden votar. Prácticamente todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir como candidatos a cargos de elección. Prácticamente, porque no todos, porque hay ciertos requisitos. Si soy menor de 25 años no puedo postular al Congreso. Si tengo condena en última instancia no puedo postular. Si estoy en el REDAN no puedo postular. Ahora ya prácticamente cada vez hay más impedimentos para postular. Antes era un poco más abierta la cosa, pero como ahora estamos en un país moralista, ya queremos sancionar a todos con la ley. Cuando la sanción, ¿quién la debe poner? El elector en las urnas. Pero claro, como todavía no tenemos electores muy educados, son presa fácil de la demagogia, claro, a veces candidatos que no son muy éticos les ganan el voto, ¿no? Los ciudadanos poseen de modo efectivo el derecho de libertad de expresión, incluyendo el derecho a crítica al gobierno y las instituciones. Si es que no podemos expresarnos libremente, pues no podemos hablar de democracia. Por lo menos acá, en el Perú, eso sí se respeta, no lo voy a negar. ¿Los ciudadanos tienen derecho al acceso a medios alternativos de información protegidos por ley? Pues sí, creo que sí tenemos, por lo menos nosotros tenemos acceso a información. Hay otros países como en China o Cuba que no puedes acceder a internet así nomás, te filtran las páginas, etcétera, ¿no? Y finalmente los ciudadanos pueden asociarse libremente en partidos, organizaciones o grupos de interés que gozan de autonomía. Sí, en el Perú se puede organizar en partidos, la sociedad civil se puede organizar, tienen autonomía, aunque un fiscal quiere eliminar al Partido Nacionalista y a Fuerza Popular, ¿no? Hay que eliminar esos partidos porque son organizaciones criminales, dice. Ahí están atentando contra el derecho constitucional a organizar partidos. Más allá de que sus dirigentes hayan cometido delitos y que pagarán individualmente, el partido político no tiene por qué pagar por los dirigentes. Ahí estarían afectando ya el derecho constitucional de los asociados a ese partido. Pero bueno, ese es otro cantar. Y finalmente, la democracia se basa en valores, la igualdad, la libertad. Hoy le acaban de dar prisión preventiva a 14 colegas o a 12 colegas. Qué trágico que en el Perú la prisión preventiva, que era la excepción, ahora es la regla. Ahora te vas a la cárcel y después de un año, si eres inocente, ¿quién te paga el año? Yo siempre aprendí, cuando estudié Derecho hace,
Ramón Arias, padre, que era el padre del derecho penal en el Perú, decía, y eso se me ha grabado, y espero que a ustedes se les grabe: el juez debe preferir absolver a un culpable que condenar a un inocente. ¿Okay? Si te equivocas, dejando en libertad a alguien que es culpable, pues bueno, eso es mejor que equivocarte mandando a la cárcel a un inocente, ¿no? Y eso es lo que pasa con la prisión preventiva, porque el juez adelanta opinión, lo manda a la cárcel y ya, pues el juicio demora 3 años, el pobre que es 3 años en la cárcel. 36 meses podría ser lo máximo. Y si es inocente, ¿quién te paga los 36 meses en la cárcel? Nadie. Y no estoy defendiendo a Keiko, ojo. La regla debería ser la libertad. Después de la vida, ¿qué derecho es el más fundamental? Es la libertad. Entonces, así nomás no la puede resquebrajar. Entonces, ese es un problema de nuestra democracia, creo yo. Se está perdiendo la defensa de la libertad. ¿El juez te puede mandar a la cárcel? Yo creo que sí, y debería. Pero cuando el juicio acaba, en un juicio, al final, cuando demostraron que eres culpable, no antes, pues, no preventivamente. Dice que te hace escapar, dicen, ¿no? Pluralismo, un valor de la democracia. Andrea profesa una idea política y es aprista, ustedes podrían ser de izquierda, del PPC, y nos respetamos, somos plurales. Eso es la tolerancia. Una cosa es pluralidad, profesar diversas ideas, y tolerancia significa respetar, tolerar, aguantar pues que él sea fujimorista, que él sea izquierdista, que ella sea pepecista. Hay que tolerarnos, hay que respetarnos y eso nos permite vivir en democracia. Si no cultivamos ese valor, pues vamos a perder nuestra calidad de democracia. Entonces se está perdiendo, ¿no? Muchos lo que atacan muchos, y no es por defender a Andrea, pero en el Perú se sataniza al fujimorista y al aprista. Y eso está mal, porque los apristas y los fujimoristas no tienen responsabilidad por lo que puedan haber hecho sus dirigentes. Y además eso se tiene que probar. Y soberanía nacional. Hay que respetar, defender la soberanía del Estado. Muchachos, quisiera continuar, pero tiene que concluir esto. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias.